Bueno, buenas noches profesor, buenas noches compañeros. Este es el informe técnico de la actividad número 1. Entonces, fue realizado en Linux Ubuntu 20.04 y Linux Lite. En ese caso prefiero usar Linux Lite porque es mucho más ligero, tiene mayor velocidad, menos fallas debido al kernel. Entonces vamos a ingresar a Linux Lite. Previamente estaba actualizado a la última versión. Vamos a cerrar esta ventana. Bueno, entonces vamos a abrir una terminal de comandos. Y lo vamos a hacer en modo administrador. El comando sudo su. Introducimos la clave. Y perfectamente entra al modo superuser. Entonces vamos a utilizar el comando pwd. Vemos que estamos en la ruta home Linux Lite. Vamos a listar. Y aquí vemos las carpetas que creamos posteriormente para desarrollar. Entonces, originalmente nos pedían crear una carpeta planetas con los planetas del sistema solar, y dentro de la carpeta planeta Tierra los 5 sistemas operativos, carpetas independientes con sus archivos independientes. Vamos a ingresar a planetas. Okay, vamos a listar. Y aquí vemos los planetas. Vamos a ingresar al del planeta Tierra. Vamos a volver a listar a ver qué hay por dentro. Y como podemos observar, aquí vemos que están todas las carpetas con los 5 sistemas operativos requeridos. Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a darle exit. Nuevamente exit. Vamos a apagar la máquina. Para trabajar más cómodamente vamos a quedarnos solamente en Windows para efectos de la grabación. Bueno, aquí vemos que lo que les decíamos antes, el pwd, y aquí vemos cómo se crean las carpetas con mkdir. Aquí vemos cómo se crea, cómo cree las carpetas de los planetas. Aquí los listamos. Vemos que tienen sus archivos en cada uno. El comando ps. El comando top, que nos muestra una lista detallada de todos los procesos en Linux. Aquí es muy importante este comando porque aquí podemos ver que nos muestra
los usuarios conectados, las tareas que se ejecutan, las tareas que están hibernando, las detenidas, procesos zombie, memoria total usada, memoria usada, buffer caché, y aquí vemos los procesos con su número de PID. Aquí podemos observar que con el número 928 está MySQL, mide la cantidad de CPU, de memoria y los datos de la fecha. Vamos a hacer la comparativa con el sistema operativo Windows. Aquí vemos la gestión de los procesos en Windows. Entonces con el comando chkdsk, y aquí nos muestra los procesos de archivo. Eso es en la consola de CMD, también de Windows. Comando chkdsk comprueba el estado del disco duro, partición volumen y muestra un estado de informe, corrige errores del disco, encuentra sectores dañados y recupera información. Hay otro comando que es systeminfo, que muestra la información de la configuración del sistema operativo, incluyendo niveles de Service Pack, información del procesador, memoria RAM, física, BIOS, placa base y actualizaciones. Aquí podemos ver, digitando el comando systeminfo, y aquí aparece el nombre del host, nombre del sistema, todos los datos, el ID del producto, la fecha de instalación original, fabricante, procesador. También vemos otro como la memoria total física, la memoria disponible, memoria virtual disponible y memoria virtual en uso. Aquí vemos instalamos el BIM, el editor B, perdón, para hacer los 20 comandos. Entonces, aquí vemos el 22. Previamente yo ya había instalado el 22 de agosto, como podemos observar acá, el editor B. Entonces B, manual comandos, para ejecutar el archivo. Y aquí podemos ver el nombre del archivo y aquí todos los comandos para poderlo manejar. Abrir o cerrar el archivo, mover un carácter a la izquierda, una línea abajo, línea encima, etcétera. Guardar los cambios y salir del editor WQ. Aquí citar al menos 5 comandos de gestiones y redes: ipconfig, ping, tracer y getMac. El más importante es ipconfig, que nos muestra en pantalla las configuraciones de red en el sistema. Y en Linux, ping, traceroute, route, dig y etol. Bueno, aquí vamos a pasar. Aquí vemos el comando lshw para mirar los diferentes procesos y instalaciones de la máquina. Vamos a saltar un momentico acá. Aquí ya empezamos con la instalación de los grupos y los usuarios. Entonces, como ya lo habíamos abierto la máquina virtual Linux y ya vimos cómo ingresar y su funcionamiento, aquí podemos ver la creación de los grupos y los usuarios. Aquí podemos ver que creamos el usuario administrador y aquí nos muestra la información detallada.
Lo mismo para todos y cada uno. Aquí vemos la creación del usuario Rosa. DBA, Julián, operador 1, operador 2. Aquí podemos ver la creación de los grupos y a continuación del comando cómo ingresar usuarios dentro del grupo. Entonces vemos que se adiciona Rosa al grupo de sistemas y dice que está hecho. Juliana contabilidad, operador 1 operaciones, operador 2 operaciones, usuario DBA administración, usuario administrador administración. Aquí vemos los primeros permisos con los que son creados. Entonces aquí estamos dentro de usuario Rosa y aquí podemos ver los permisos que tiene inicialmente. Creación de permisos con el comando chmod en el sistema octal y a continuación el nombre del archivo. Vemos la creación de contraseñas, el comando passwd seguido del nombre del usuario. Aquí podemos ver que queda el password activado completamente. Aquí vemos el borrado del usuario Rosa con el comando deluser seguido del nombre del usuario y del grupo. Entonces primero lo eliminamos del grupo y después procedemos a eliminarlo del sistema. Aquí podemos, ya habíamos explicado comando top. En Windows vemos la creación de usuarios en Windows con el comando netuser seguido del nombre del usuario barra invertida add. Y vemos que aquí queda completamente en el sistema. Vemos que está César y Rosa. Aquí podemos ver la creación de los grupos con el comando netlocalgroup y aquí podemos observar con este comando todos los grupos que hay. Aquí podemos verlo. Con el grupo usuarios que lo creamos. Borrado de usuarios en Windows. Aquí podemos ver el comando netuser rosa seguido de barra invertida y el comando del. Aquí en esta ventana le podemos cambiar los permisos. Aquí vemos administradores y aquí abajo permitir y negar los permisos sobre las carpetas. Aquí podemos ver que creamos el usuario rosa. Aquí la podemos ver acá abajo como queda en el sistema que podemos mirar. El estado de procesos, que es la comparativa, que en Linux es el comando top y aquí es el estado de procesos en Windows. Aquí podemos ver al lado izquierdo cada proceso, aplicaciones y procesos en segundo plano.
Aquí el porcentaje de CPU, memoria, disco y GPU. Aquí el estado de los servicios. En la pestaña Servicios. Informe de procesos en Windows y Linux. Después de ejecutar los comandos de procesos en Windows y Linux, podemos concluir la siguiente información. Primero, nivel de información. Se puede observar que los niveles de información en Windows son mayores, pero en Linux son más específicos. La interfaz de usuario. Tenemos que los gráficos de Windows, botones e interacciones son más completas y eficientes que en Linux. También podemos decir que podemos interactuar en cada proceso en Windows. Por ejemplo, podemos seleccionar, expandir, finalizar, dar un proceso independiente, mostrar valores, proporcionar comentarios y buscar una línea. Tanto que en Linux son más reducidas las opciones. Esta es la tabla con los procesos del sistema resumidos. Vemos que en Windows es el comando administrador de tareas. En Linux es el comando top. Otro comando que podemos usar en Windows es el comando task list. Y en Linux otro comando, el comando htop, que es una versión mejorada del mismo top. Vemos que en Windows utiliza la planificación multitarea y en Linux utiliza la planificación de tiempo real frente a los demás procesos del sistema. En Windows la pestaña Servicios se administran todos los servicios del sistema y en Linux el comando ps nos da una lista específica de procesos por sector y tiene múltiples combinaciones. Muchas gracias.